estimados alumnos, bienvenidos a esta clase sobre el tema de VacunaGate desde un enfoque médico deontológico y legal. En primero quiero hablarles de una apertura sobre qué es el VacunaGate. Como todos entendemos, el VacunaGate es un término que le han puesto los medios de comunicación al referirse al escándalo sobre las vacunas irregulares que tuvieron altos funcionarios en el gobierno de Martín Vizcarra y parte del gobierno de Sagasti, ¿no? Esto se inició el 10 de febrero del 2021 por una denuncia de un programa de televisión, ¿no? Donde se indicaba que el presidente Vizcarra había sido vacunado junto con su esposa y su hermano. Posteriormente se fueron destapando más escándalos dentro de los altos ejecutivos del Poder Ejecutivo, valga la redundancia. En un primer momento, como todos sabemos, se indicó que esto era parte del ensayo sobre las vacunas Sinopharm chinas que se venían haciendo en la Universidad de San Marcos y la Cayetano Heredia, pero la verdad es que no. Posteriormente, estas 3.200 dosis que se habían dado de más para el Estado podría haber vulnerado no solo el tema médico, porque no se aplicaron a las personas que necesitaban, no solo el tema moral, porque hubo médicos involucrados que vacunaron hasta sus hijos, como el doctor Málaga, que era el jefe de investigaciones de la Cayetano Heredia, quien vacunó a su hija, que especialmente llegó de Europa y se volvió a ir de Europa una vez vacunada. No solo el tema moral, sino también el tema legal, ya que siendo altos funcionarios administrativos no solo tendrían que llevar un proceso administrativo, que en este caso fue la destitución del cargo, sino también en el ámbito penal. Para ello hemos hecho una presentación de un pequeño cuadros que hemos trabajado con la profesora Ordaya sobre el VacunaGate. Lo importante para entender este problema es, como ya se hizo la introducción, entender que este tipo de crisis moral que tiene el Perú ataca no solo a las instituciones, a los colegios profesionales, como esta vez el Colegio Profesional Médico, sino que la corrupción va escalando a varios niveles de las escuelas, de los colegios o las escuelas públicas, o los colegios o las escuelas de médicos, enfermeros, abogados, o cualquier profesional que esté relacionado. Ya la corrupción no solamente se ha visto involucrada en el cobro de compras al Estado, sino ya también las vacunas. Hay una desesperación por vacunarnos, sí, pero también tenemos que basarnos en el respeto. Y este respeto se va a ir enfocando poco a poco cuando nosotros dejemos de hacer cosas que van contra el derecho. Como por ejemplo, comprar cosas robadas porque son más baratas o arrojar basura en la calle. Esos pequeños indicios que tenemos de falta de moralidad hacen que con el posterior veamos estos hechos como algo natural. El contenido de esta presentación se va a dividir en tres partes. La introducción, el enfoque, donde se va a explicar el enfoque médico, deontológico y el legal, y unas conclusiones. Para ello vamos a visualizar primeramente un video de cómo, en forma general, cómo se ha visto el aspecto del VacunaGate en el Perú. Y luego de esto vamos a un poquito tratar de por qué se llama VacunaGate, para que podamos entender mejor por qué este término de gate. Terremoto, escándalo. En Perú no se habla de otra cosa. Más de 400 altos cargos del gobierno recibieron una vacuna contra la COVID-19 antes de que el programa de inmunización nacional comenzara oficialmente. El primero de ellos fue el expresidente Martín Vizcarra en octubre del año pasado. Él
Asegura que lo hizo dentro del programa de ensayo de fase 3 de la vacuna china Sinopharm. El exmandatario dejó el cargo con un alto nivel de popularidad. Ahora busca un escaño en el Congreso y muestra arrepentimiento. Asumo mi responsabilidad en ese sentido y por el respeto que merecen los ciudadanos de mi país, pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas por no haber informado de ese hecho en ese momento. Según las últimas informaciones, también su esposa fue inmunizada. Aún así, Vizcarra cree no haber hecho nada mal. Pero él no fue el único. El actual presidente, Francisco Sagasti, anunció que fueron 487 las personas que se vacunaron irregularmente. Desde el Ejecutivo separaremos a todas las personas involucradas en este lamentable suceso. Tengan la certeza que estos hechos no impedirán que continuemos con el proceso de negociación y adquisición de más vacunas. En la lista, además de miembros de la administración como las dimitidas ministras de Salud y de Exteriores, aparecen, según la prensa peruana, familiares de altos cargos. O sea, es malo en el sentido que las cosas lo hacen a las escondidas, no son transparentes, ¿no? Entonces el pueblo ya no confía en ellos. Es un tema creo que más ético, ¿no? No puedes tú inocularte y tu familia y algunos pocos funcionarios cuando hay gente en la primera línea, y doctores que se han muerto, ¿no? Considero que sí, se debe hacer su investigación, por qué lo hizo, y si tiene algún tipo de represalia, pues tiene que cumplirla, ¿no? Pero no es la prioridad en ese momento. Esas vacunas llegaron a la Universidad Peruana Cayetano Heredia como complemento a las empleadas en los ensayos. La embajada china en Perú asegura que no se trata de vacunas de cortesía entregadas a cambio de algún tipo de prebenda. Perú ha recibido 1 millón de dosis de la vacuna de Sinopharm. A más de 70.000 médicos y enfermeras se les ha puesto al menos la primera dosis. El país andino es uno de los más afectados por la pandemia, con 1.200.000 casos y más de 43.000 fallecidos. En 1972, el caso de Watergate fue un caso que sonó a nivel mundial, debido a que Nixon en este momento era reelegido como presidente de Estados Unidos y decidió robar información de sus contrincantes dentro de lo que era Davos, con el complejo Watergate que estaba en Washington. Entonces descubrieron a su parte de su entorno y tuvo que dimitir este presidente para no crear un problema mayor. Entonces, a partir de ese momento, a cualquier infiltración del Estado que tenga que infiltrarse tipo a robar información o a perjudicar al Estado, siempre tienen el término de gate, ¿no? Anteriormente, en el Perú se trató este término de gate, por ejemplo, con los Petrogate, o que llamaban también los Petroaudios, que involucraba 2 funcionarios del Estado que hacían negociaciones a partir del petróleo. Entonces, este término es para indicar un aprovechamiento de entidades estatales a favor de ellos y en contra de intereses nacionales. ¿Quiénes estuvieron involucrados en este hecho? 487 personas, incluido el presidente, ministro, 2 ministras y altos funcionarios, ¿no? La lista en sí es interminable porque tenemos al Ministerio de Salud, tenemos a la ministra de Salud, a la viceministra de Salud Pública, a la viceministra de Prestaciones y Aseguramientos de Salud, al jefe de gabinetes del Ministerio de Salud, al asesor del vicepresidente del Ministerio de Salud, y etcétera. En el caso del Ministerio de Salud fue más escandaloso porque la mayoría son médicos y saben la importancia de la vacuna y que se vacunen quienes están en el área de emergencia. Y en el Ministerio de Relaciones Exteriores está la ministra, los asesores, la secretaria, el director de Ciencia y Tecnología, el director hasta de Ceremonia del Estado. Y en el caso, por ejemplo, del investigador de la vacuna, el doctor Málaga, está involucrado hasta su hija, que residía en Europa, vino, se vacunó y se volvió a Europa. Entonces, ¿dónde está lo ético y lo moral? Entendamos que en el Perú es uno de los países, primero, es un país pobre. Segundo,
es el más afectado por la pandemia, ya que hay exactamente 1.59 millones de contagiados y a la fecha 53.138 muertes al día de hoy que se está grabando este video. Todos estos datos están en la página web. Si ustedes quieren ingresar a cualquiera, ponen cantidad de contagiados en el Perú y van a ver que estos datos son ofrecidos. A finales del 2020, como se indicó, eran 487 personas que habían sido vacunadas, favorecidas con 3.200 vacunas. Y si hablamos de los 480 funcionarios públicos, entendamos que de cada funcionario público también se vacunó a su familia, a su entorno cercano, porque en esta cuenta no están siendo contados la esposa de Vizcarra, el hermano de Vizcarra, por ejemplo, solamente los funcionarios y su entorno. Primero, es un poco antiético primero indicar, como indicó el presidente, que era parte del ensayo y tuvo que salir la misma universidad, Cayetano Heredia, a desmentir que él no era parte de este ensayo, sino que era un lote extra que había llegado al Perú. Tercero, esta controversia de la vacuna Gate sacudió los estratos superiores, por supuesto, y dimitieron los ministros, dimitieron los ministros el 16 de febrero. El enfoque médico. Desde los primeros ciclos de la carrera universitaria, en este caso medicina, enseñan 4 principios éticos, los cuales se van a basar en la beneficencia, no maleficencia, bien común y justicia. Luego, los cuales deben tener siempre en cuenta al realizar un acto médico, el cual incluye cualquier prestación o recomendaciones médicas que pueda darse sin importar el lugar en el que se encuentre, siempre y cuando cumpliendo las condiciones de ejercer la medicina en territorio nacional. Se podría indicar que este aspecto ético que aprenden los estudiantes de medicina desde los primeros ciclos es basado en la no maleficencia, es decir, hacer las cosas como deberían ser correctas y adueñarse de vacunas que no estaban correspondientes para ellos, aprovechándose de su cargo público, fue contra esta lista de principios éticos. El avance de la ciencia y el desarrollo de la medicina van de la mano. Es por eso que se ven en la necesidad siempre de ilustrar bases y definiciones que describen el desarrollo de un ensayo clínico, como era el de Sinopharm, dada la coyuntura que tenían que practicarse estas medicinas para ver si eran efectivos o no. El ensayo que hubo de tipo experimental fue, la mitad eran vacunas y la mitad placebos, es decir, se trabajaba con este elemento biológico, ¿no?, para conocer su eficacia y su efectividad en el ser humano, para lo cual era materia supuestamente de investigación. Tiene una población de 100 personas, tomando como referencia se dividirá en grupos de manera aleatoria, en el cual se inoculó la vacuna y en otro grupo inoculó una muestra sin efecto alguno. Los participantes en esta evaluación tenían derecho a saber a qué grupo pertenecía cada uno, logrando de esta manera el llamado doble ciego, ¿no?, el cual es una mayor objetivación de la información recolectada. Para finalizar, la vacuna, nombrada como tal y aceptada a nivel mundial, cuando ha superado el éxito de la fase 3, ha demostrado ser nociva para él. No ha demostrado no ser nociva para el ser humano, siendo un dato relevante, ya que cuando dicho personal involucrado en el vacuna Gate hizo uso de este biológico, la vacuna no estaba nombrada como tal, por lo tanto, no se estaría cometiendo violación del estudio, más que los derechos sociales.
Es decir, que las personas, si bien las personas vacunadas con este adicional de vacunas no estaban cometiendo un delito contra la prueba de que se estaba llevando a cabo, sí estaban vulnerando derechos dentro de lo que sería nuestro cuerpo normativo. La vacuna es nombrada y tal aceptada a nivel mundial. Cuando superemos el éxito de la tercera fase, se demostrará no ser nociva. Esta es la frase de Sinopharm. Deontológico médico. El enfoque deontológico en la medicina, ¿no? La Comisión de Ética del Colegio Médico del Perú ha iniciado un proceso buscando cargo de responsabilidad en cada uno de los 115 médicos involucrados en el proceso de vacunación irregular. En el ámbito del Colegio Médico está relacionado directamente con prácticas éticas deontológicas a cargo del Comité de Hechos Contagiosos del Colegio Médico del Perú, donde las sanciones podrían llegar a ser la remoción automática del cargo que desempeña. Quien nos ha dicho algo al respecto es Alfredo Celis, presidente de la Comisión de Ética, que comenta que el promedio de estos procesos demoran entre 6 a 7 meses por cada médico investigado, la cual puede ser leve, moderada o graves o extremadamente graves. En ese sentido, las sanciones de amonestación privada, multa y amonestación pública y suspensión máxima de 2 años y la expulsión del colegio médico. Entendamos que las sanciones es dada sin importarse el cargo al que pertenezcan el médico en mención. Al colegio médico no le corresponde evaluar la conducta ética de los médicos involucrados en el proceso. La Institución Nacional de Salud se encarga del inicio de investigaciones buscando responsables directos, emitiendo un reporte de los hechos. Por lo tanto, se supone que estos médicos que han hecho una transgresión grave a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, de Médicos, deberían tener sanciones que van a ir desde una amonestación pública, por supuesto, ya no puede ser privada, hasta una expulsión del colegio médico, lo cual también el doctor Cuba García, especialista en políticas de salud pública, afirmó que la vacuna de cortesía llamadas vacuna Gate, del cual estamos tratando en este momento, tiene un problema ético y moral, ya que pasó por el tema de altos temas de afectación de la fracción constitucional, temas de compra de la vacuna, responsabilidades administrativas, resumido en un problema ético que tiene una gran dilución de responsabilidades. El Ministerio de Salud, quien se encargaría también, es un poco la paradoja, ¿no? El Ministerio de Salud, quien promulga una serie de resoluciones que indica cómo iba a ser la vacunación, que indica los márgenes que iban a investigar, puso los puntos generales a la relación ética-moral, dejando de lado los específicos, viendo bastante reducida en estas investigaciones. Se han generado 3 problemas importantes de este. A nivel internacional, como vimos en las noticias, genera una observación de falta de ética y moral ciudadana. Imagen del personal de salud ante la población en general es una pérdida del valor académico, y en el mundo de la medicina se solicita a las comisiones internacionales que puedan abrir investigación antes posibles como los estándares universales, obteniendo una conclusión, una serie de mejoras en el sector de salud peruano. Ahora, ¿podrá hacerse? ¿Podrá haber un choque, como ya habíamos mencionado? Puede haber una demora de proceso de 6 a 7 meses,
son 115 médicos involucrados y lo mayor que pueden, de hecho lo justo que sería la expulsión del colegio médico, ya que estos médicos no tendrían un valor moral, porque no solo eran médicos, sino eran funcionarios del Estado, o sea, tenían una doble responsabilidad, en este caso una triple responsabilidad: la ética con su colegio, las normas del Ministerio de Salud, que son las normas del Poder Ejecutivo, y normas constitucionales. Como ya hemos mencionado, aquí va todo también sobre las entrevistas a doctor García y en el enfoque ético-legal. Bueno, en tanto al informe ético-legal, primero deberíamos empezar esto con que se abre una investigación sobre los 487 funcionarios, incluidos médicos, administradores, abogados, porque estamos hablando de asesores, y también supongo que va a haber una investigación a la parte civil que ha aprovechado de este uso de los beneficios del Estado, ¿no? Ahora, ¿por qué? Señores, estas vacunas, esas 3.200 vacunas, no se dieron a favor de que al laboratorio chino le cae bien al Estado peruano y les va a donar para sus altos funcionarios. Si hubiera sido así, si hubiera venido un regalo con ese nombre, perfecto. Sería bueno y sería lícito que los usen a quienes les han regalado esas dosis. Pero estas dosis se denota tras de ellas como una negociación incompatible, es decir, un dame que te doy. Yo te doy algo, tú me das algo a mí. Y en este caso, algo que es bastante problemático en el Estado peruano es la corrupción de funcionarios. Tenemos a todos nuestros presidentes sentenciados o con procesos desde la época de Alan García. Encerrados, Fujimori, prófugo, Alejandro Toledo, con proceso y estuvo en la cárcel, Ollanta Humala, se suicidó porque no aguantó la presión de que llevar preso a Alan García, y ahora seguramente a poco tiempo de aquí será Vizcarra. Entonces tenemos un problema que va fuera de lo que sería la corrupción, sería la falta de ética y moral que tienen los habitantes del Perú, la idiosincrasia de querer siempre aprovecharse de la ley del más vivo. Y este es justamente a un punto donde queríamos llegar como profesoras de este curso, a que entiendan que como futuros médicos, futuros abogados, futuros profesionales, van a tener que lidiar contra las reglas de hacer lo correcto, así vaya contra lo que tú puedes obtener más rápido, que puede ser ganancias económicas o ganancias de los puestos. ¿Cómo sucede este hecho? Sería análisis de otra clase. Pero ahora vamos a ver qué pasó en el aspecto legal. Como ya se indicó, fue el 10 de febrero donde se destapa todo esto. Se destapa en un medio de comunicación el programa de Beto Ortiz, creo que por Willax, donde indica que el presidente Vizcarra se ha vacunado a él y a su esposa. Días después, el 15 de febrero, sale el presidente en un mensaje, ¿no?, a la nación, un mensaje de él indicando, bueno, el presidente Sagasti, ¿no?, pero también antes previamente había salido Vizcarra indicando que él era parte de las pruebas médicas, los cuales fueron desmentidas inmediatamente por la Universidad Cayetano Heredia. Y el presidente Sagasti, el 15 de febrero del 2021, indicó y confirmó que sí, exactamente habían sido 2 ministras del Estado, que habíamos indicado, Ministerio de Salud y Ministerio de Relaciones Interiores, que ni se habían vacunado, ¿no? Para, supuestamente la señora Elizabeth Astete y Pilar Macetti se habían vacunado junto con otros funcionarios. ¿Qué delitos se configuran? Se configuran en sí 5 delitos.
pero los que van directamente es el delito de concusión, que está legislado en el artículo 382 del Código Penal, y el delito de negociación incompatible u aprovechamiento indebido del cargo en el artículo 399 del Código Penal. El delito de conclusión, como ya indicamos, está regulado en el 382. Es aquel funcionario o servidor público que, abusando del cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí un bien o beneficio patrimonial y es sancionado con una pena de 2 a 8 años de cárcel. Cuando hablamos de un funcionario, vamos a poner al más rápido, Vizcarra, que era presidente de la República, por tanto un funcionario del Estado, que induce, ¿a quién indujeron? Indujeron al investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia, quien estaba a cargo de, que era jefe de los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm. Indujeron bajo la promesa, o obligaron o indujeron bajo promesa, ¿no? O bajo cargo o algo para que ellos se aprovechen de las vacunas que él tenía. Entonces, en la consecuencia de esto, ¿no? El presidente va a tener que responder, porque no solamente se ha beneficiado él y su familia y allegados. Es por eso que se ha configurado este tipo de delito. Ahora, la pena va a depender de cuán dañino haya sido para el Estado. Bueno, eso va a ser parte de un proceso penal, ¿no? Donde si le dan menos de 4 años puede ser comparecencia, o si se suman varios delitos que ya tiene es acusado el expresidente, sea lo que indica en derecho se llama delincuente reiterativo, y entonces se ha llevado a la cárcel. Lo mismo va a pasar con la exministra Massetti y todos los beneficiados. En este caso, el que va a tener que hablar es este investigador. Y un tanto en el derecho sí se va a tener que hablar, porque entre más colabore con la justicia, menos años le van a dar. El segundo delito que se habría configurado de manera directa es el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Esto se da porque el funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, se interese en un contrato o operación en el cual intervienen a razón de su cargo, con la finalidad de obtener provecho por un tercero, imponiéndosele de 2 a 4 años. Señores, eso es lo que yo me refería al principio de indicar que si han dado 3.200 vacunas de más, es a cambio de que dentro de un contrato han firmado un contrato cuando por debajo de la mesa se daban cambio las vacunas. ¿Y podría haber sido un monto económico? Sí. Entonces, ¿qué pasaría en este caso, no? En este caso, Vizcarra, que es otra vez el funcionario público y ha adquirido las vacunas Sinopharm, haya firmado previo al contrato, haya quedado con este laboratorio de comprarle las vacunas al precio que ellos indicaban, que podría ser igual el precio, mayor el precio. Por ejemplo, si son varios laboratorios y Sinopharm quiere ganar, entonces a veces bajan el precio, ¿no? Entonces, no sé, compraron a ese precio, le compraron ese laboratorio, a pesar de que todos los demás tenían el mismo precio, porque ha habido un trato por detrás. Un trato entre los dos para que le compre. Entonces tú me compras, yo te doy vacunas. Tú me compras, yo te doy dinero. Tú me compras, te doy servicio, o me compras o te doy algún otro bien patrimonial. Esto es lo que nos describe este delito.
También este delito está siendo investigado por la fiscal de la Nación. Como yo les había dicho, son 5 delitos. Los otros 3 delitos serían tipo de colusión desleal en el caso, por ejemplo, de los funcionarios, ¿no? En el caso del círculo de Vizcarra, incluyendo a la ministra Massetti, ¿no? Porque colusión desleal es que no ha tenido una directa, o sea, por ejemplo, yo no puedo obligarle, yo, secretaria del jefe de área del Ministerio de Salud, no podré obligarle al investigador principal de la Cayetano Heredia que me dé las vacunas, sino que indirectamente han llegado, yo sabía que estaban ahí, he tenido que aprovecharme de ese conocimiento y decir, bueno, sí quiero vacunarme, sabiendo que no me correspondía. Entonces, como funcionario o servidor público, estoy interviniendo no directamente, sino indirectamente. Entonces, eso también cae dentro de un delito. El otro posible delito que se puede haber dentro es el peculado por extensión. ¿Qué hay que decir el peculado por extensión? Que el jefe del programa de ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm, el doctor Málaga, doctor lo vamos a poner entre comillas, porque para ser doctor hay que tener ética moral, ontológica, tanto como nos ha descrito en las diapositivas la docente Ordaya. Por ejemplo, en el caso de él, va a ser sancionado con este delito. ¿Debido a por qué? Porque él siendo funcionario servidor público. Ay, esta profesora. La Universidad Cayetano Heredia es privada, no es pública. Entonces, ¿por qué dice funcionario servidor público? Queridos alumnos, entendamos que toda institución del Estado, el Estado brinda educación. Por ende, seas colegio privado, colegio público, universidad privada, universidad pública, perteneces dentro del Estado, porque es una parte del Estado como lo es Edenor, Luz del Sur o Sedapal, o la misma Movistar. Son empresas que de estrato estatal, pero que lo manejan particulares. Y lo mismo pasa con las universidades, por más que sea una universidad. Por ejemplo, la Universidad Científica del Sur igual pertenece a parte del Estado y se rige bajo la normativa del derecho administrativo. Y por ende, pertenece al Estado, no de forma directa. En el caso, así como directamente los ministros, pero sí hay un vínculo con el Estado. Entonces, sí caería sobre este investigador perteneciente a la Universidad Cayetano Heredia este tipo de delito. Entonces, este delito va al funcionario servidor que se extienda la responsabilidad y que ellos administren o custodien dineros o bienes destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social, ascendiendo a una pena de 8 a 12 años de cárcel. De 8 a 12 años. En este delito no solamente están involucrados la ministra de Salud, porque ella, del Ministerio de Salud, porque ella tenía bajo todo su poder esta investigación, o sea, ella firmaba las resoluciones para seguir con estos procedimientos de Sinopharm, sino que el médico que poseía las vacunas, bueno, en este caso, el jefe de programa de los ensayos clínicos, en él se podía indicar que él tenía estas vacunas. Entonces, hay un cohecho porque son funcionarios públicos. Y hay un delito porque han usado bienes destinados a programas. El último delito sería la comisión de un cohecho pasivo, y en el comisión de cohecho, está legislado en el 393 del Código Penal, sanciona al funcionario servidor que acepte o reciba donativo o promesa en cualquier otra ventaja de beneficio para realizar un acto de sus obligaciones. ¿Cómo podríamos ver este delito en algo más fácil? Por ejemplo, el policía que recibe la coima para no poner la multa. El doctor que le asignaron las 3.200 vacunas
y no informaron sobre este hecho. Quiere decir que llegaron las 3.200 vacunas y el deber del presidente, de las ministras o de cualquier funcionario que haya sabido del delito era de informar que habían estas 3.200 vacunas y cuál iba a ser su destino. Entonces, al no informar y que ellos a cambio de promesas donativas, por ejemplo, la ministra de Salud, cuando fue al presidente, le dijo, nos están mandando, digamos que el presidente no sabía, señor presidente, tenemos un 3.200 excedente en vacunas que ya han sido probadas y que se puede vacunar a los médicos, ¿no? A los médicos de emergencia de Hospital X. Y que el presidente le hubiese dicho, mira, vacunamos a tu hijo, a tu esposo, a tu familia, pero esas vacunas nos quedamos nosotros. Y ella haya aceptado esto en cambio de ir por la regulación estándar. A esto se refiere el cohecho. Es usar, o sea, dar bajo una promesa, un regalo. Puede ser económico, bienes o promesa de un cargo y haber hecho mal uso de lo que nos han asignado. A las conclusiones, las conclusiones globales, en el caso de lo que es el enfoque médico y ontológico, es considerado el ejercicio de la medicina a la partición de una campaña de vacunación, el cual tiene que darse con los correctos protocolos de empadronamiento y registro médico, protegiendo y salvaguardando la relación del médico-paciente, siempre y cuando éste no interfiera en el bien común de la sociedad. Todo ensayo clínico debe seguir estrictos procesos de regulación en relación con la confidencialidad y el flujo de vacunas, teniendo en cuenta que el participante puede recibir una vacuna o un placebo sin tomar en cuenta la clase social, el estilo de vida o el cargo que desempeña dicho participante. El médico peruano estaría en completa violación de las leyes éticas ontológicas al aplicarse una vacuna teniendo como conocimiento previo que ésta no tiene indicaciones dentro de los establecidos del estudio, pensando beneficio personal anteponiendo sus necesidades por encima de la sociedad, encima de la sociedad al cual él como médico se encuentra en servicio. Podemos llegar a la conclusión legal que los 487 funcionarios y sus allegados que fueron vacunados con esas dosis de Sinopharm, sin duda se tendrán mayores noticias, ya que se han abierto procesos penales en contra de los ministerios de Salud y Relaciones Exteriores, ya que al parecer hay más casos de corrupción y han generalizado una crisis política y que distraen, ¿no?, a los verdaderos enemigos que están allá afuera, como es el virus en las calles o la economía que da manotazos de ahogado a los diferentes grupos a los cuales se está tocando fuerte, ¿no? Tampoco vemos que va más allá de las posibilidades de consecuencias penales que este problema ético y la falta de civismo, el verdadero origen endémico del Perú, que es la corrupción. Ya tengamos un punto, que de septiembre del 2020 a la fecha han muerto 360 médicos y que pudieron no morir si hubieran tenido estas vacunas, hubieran sido vacunados por esas 3.200 dosis. Lleguemos a un análisis, a una conclusión y una crítica y empecemos por cambiar nosotros mismos. Ir por el buen camino como médicos, abogados, profesionales, administradores, etc. Y seguir en pie con los lineamientos que cambien al país de esta idiosincrasia de corrupción. Bueno, chicos, eso es todo. Tienen las referencias bibliográficas que van a estar en sus diapositivas, que se va a dejar este cuadro de PDF, se va a dejar en el link que se les ha indicado.
ahí pueden buscar cualquier, todo lo que se informa aquí está en cualquiera de esta información de los links que pueden ustedes ingresar. Gracias de todo corazón y me despido. Chao.